Amén. Entonces vamos a comenzar haciendo una oración para poder comenzar. Señor, gracias por este día, gracias por tu presencia. Gracias porque si nos hemos levantado es porque tú has soplado vida en nosotros, Señor, y no merecemos todo lo que tú haces y todo lo que tú nos das, pero Señor, queremos ser agradecidos, que nuestros ojos no estén puestos en personas, Señor, ni siquiera en nosotros mismos, sino que podamos verte a ti, recibir hoy tu palabra, Señor, con gozo, con paz, y que nuestro corazón sea buena tierra para que tu palabra, Señor, pueda dar mucho fruto. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, Señor, los que ya están conectados, los que se están por conectar. Bendice sus hogares, Señor, bendice a nuestro pastor, donde está ahora, fortalécelo, dale un buen descanso también, Señor, que necesita. Y gracias porque tú estás al cuidado de todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una palabra que me encantaría compartir con ustedes en esta mañana. Y si les parece bien, vamos a ir primero a Juan, el Evangelio de Juan 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37. Y bueno, está hablando del concepto de una fiesta, ¿no? De una fiesta judía, estaban por celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y antes de esto, de lo que vamos a leer, estaban los hermanos de Jesús y le dicen, debería subir a la fiesta. Y Jesús le dice, no, yo no voy a ir, si quieren vayan ustedes, es oportuno que vayan, pero mi tiempo todavía no ha llegado. Y él no iba a ir, eso les dijo a sus hermanos. Pero pasado un tiempo van los hermanos y luego Jesús sube en el momento adecuado, él también va a la fiesta. Y aquí sucede este escenario, que estaban todos los judíos de fiesta, ellos llevaban bastantes días de celebración, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y este versículo es algo precioso porque de por sí al leerlo nos trae aliento, es como, wow, ríos de agua viva, o sea, es como algo que donde está seco trae vida, trae aliento. Y el contexto de esta fiesta es que dentro también los sacerdotes, aunque no estaba escrito en la ley como parte de la ceremonia, ellos llevaban un jarro de agua en cada día de la ceremonia y lo vaciaban sobre una roca y ellos recordaban cuando en el desierto ¿cómo se puede decir? O sea, Dios les proveyó agua a través de la roca y las personas que iban en ese pueblo de Israel pudieron saciar su sed. Entonces ellos hacían este ritual recordando lo que habían vivido en el desierto. Imagínense, todos estaban, wow, qué bendición, vivimos un milagro en el desierto, estamos recordando lo que nuestro pueblo vivió y veían ese jarrón de agua. Termina esa ceremonia y a pesar de que normalmente los sacerdotes enseñaban algunos sentados, algunos de pie, pero tranquilos, dice que Jesús se pone en pie, levanta la voz y dice, si alguno tiene sed, imagínense en ese contexto, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, ustedes están viendo y recordando que en el desierto el Señor los calmó su sed, y es verdad, pero esa roca era Cristo. Y luego Pablo alude en otro versículo y dice, Cristo era la roca de la cual han bebido los israelitas, con la cual calmaron su sed. Jesús les dice, yo soy. Y el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es algo maravilloso en este contexto de la historia, porque todos estaban enfocados en una ceremonia y una vez más Jesús dice, todas estas fiestas se tratan de mí. Yo soy el cumplimiento de las fiestas, yo soy el cumplimiento de las profecías, de las palabras. Y dice ríos de agua viva. Esta palabra está resonando mucho este tiempo en cómo el Señor puede hacer que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Cómo puede ser que dentro de
de que quizás nos sentimos un poco secos espiritualmente, ¿cómo puede fluir un río de nosotros? O de que tal vez nos sentimos distantes de las personas, ¿cómo puede fluir un río dentro de nosotros? ¿Cómo puedo, cómo puede suceder eso? Y así como Nicodemo, ¿no? Se le acercó a Jesús y le dijo, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda entrar por segunda vez al vientre de su madre? Y Jesús le dice, esto no es de carne y de sangre, sino de espíritu. Y la misma respuesta usa Jesús aquí y le dice en el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Y es precioso cómo la Biblia se responde. Si bien es lindo que tengamos nosotros un material de estudio, un diccionario, un comentario bíblico, es una concordancia, es una bendición que tengamos esos recursos. Pero la Biblia en sí, la Biblia se complementa, se responde, es suficiente porque es la palabra de Dios. Y miren, aquí dice, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y a veces nos quedamos con ese versículo, pero a continuación dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Cómo es posible que mi vida sea transformada? ¿Cómo es posible que la depresión salga de mi vida? ¿Cómo es posible que los malos hábitos salgan de mi vida? ¿Cómo es posible que los malos pensamientos sean puestos en otro lugar y que mi mente sea renovada? ¿Cómo es posible esto? Y el Señor le dice aquí, esto es del Espíritu, el Espíritu que iba a venir para los que crean en Él. ¿Y qué era esto? Era la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo que luego vemos en Hechos de los Apóstoles. Pero hablemos un poco de esta sed que tenemos como seres humanos. Hablemos un poco de esa insatisfacción que tenemos muchas veces, aunque podamos tener un trabajo, aunque estemos yendo a la iglesia a veces, porque la iglesia es una comunidad que necesitamos todos, pero muchas veces vamos a la iglesia y no es lo mismo que ir a Cristo. A veces vamos a la iglesia solo como un ritual, solo como una ceremonia, pero realmente nuestro corazón no está yendo a Cristo. En Juan 4:13, Jesús habla de una manera muy similar a la que acabamos de leer. Juan 4, versículo 13. Y vemos a Jesús y la mujer samaritana. Vamos a leer, por favor, desde el versículo 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le haré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Y este es un relato precioso porque, aunque también muestra la humanidad de Jesús al estar esperando que sus discípulos también traigan algo de comer, al pedir agua, él tenía esas necesidades también. Pero esta mujer igual les responde lo que nosotros entendemos en la carne, ¿no? ¿Cómo va a haber un agua viva? O sea, no tenés con qué sacar esa agua, ¿de dónde me vas a dar esa agua? Pero esto es una vida en el espíritu. Y si se recuerdan que les comentaba en la ceremonia que hacen los judíos, ellos echaban esta agua sobre la roca y sin querer ellos estaban ya hablando y profetizando del derramamiento del Espíritu Santo que iba a venir sobre el pueblo de Dios. El Espíritu Santo, en algunas ocasiones hemos hablado también en el devocional, es algo que por mucho tiempo, tal vez en los 70, 80, han habido muchas cosas que han provocado que el Espíritu Santo sea un tema que se toca con mucho cuidado. Casi no se quiere hablar del Espíritu Santo, como si fuera un terreno peligroso. Pero el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Y hablar del Espíritu Santo es tan importante como hablar del Padre y del Hijo. Y la vida en el espíritu es lo que nos diferencia de otras personas, de otras creencias, de una religión, porque nosotros no necesitamos una religión para estar satisfechos y saciados.
necesitamos a Cristo Jesús. Y Cristo dijo, les conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a producir arrepentimiento, convicción de pecados. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. El Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Y la Biblia habla y dice, los discípulos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar. Y el Espíritu Santo habló. Hechos de los Apóstoles, pienso personalmente que es un libro que todos deberíamos leer mucho porque es nuestra historia. Si bien toda la Biblia es la gran historia, pero Hechos de los Apóstoles es cómo nace la iglesia en la tierra, cómo empieza la iglesia. Y estaban, dice, todos juntos en ayuno, en oración, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. De nada va a servir que nosotros podamos conocer mucho, pero si el Espíritu Santo no es el que está guiando nuestra vida, no van a haber esos ríos de agua viva. Y por eso es que algunos decimos, pero es que yo estoy en la iglesia y me siento totalmente desmotivado, me siento totalmente deprimido, no tengo ganas de predicarle a nadie, no tengo ganas de vivir. Sí tenemos bajones, todos los seres humanos pasamos por esas, pero el Espíritu Santo te activa, te trae vida, te dinamiza. Y tal vez nuestros hermanos que están en el instituto saben un poco más este concepto, ¿no? Ya lo están estudiando o lo van a estudiar. El Espíritu Santo es algo dinámico y lo dice el idioma original, o sea, te dinamiza. El Espíritu Santo no te permite estar como que, bueno, ¿qué importa que se esté muriendo la gente sin conocer de Cristo? Yo estoy aquí bien, escuchando una prédica y bueno, bien por mí. No, el Espíritu Santo produce dentro compasión y la compasión te lleva a actuar. Ese es el Espíritu Santo. No es un show y una fuerza, el Espíritu Santo es una persona. Y, y me parece impresionante porque habla de esto en tantos lugares en la Biblia. Vemos en Jeremías 2:13, porque aquí Jesús dice, como dice la Escritura. Entonces, ¿qué estaba citando Jesús? Aquí estaba citando Jeremías 2:13. Nos vamos al Antiguo Testamento. Jeremías 2:13. Dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y a continuación leemos Ezequiel 47, que es a lo que Jesús se estaba refiriendo. Tengamos en mente lo que acabamos de leer y ahora ahí vamos a leer Ezequiel 47. Capítulo 47, versículo 9. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Y mire lo que dice el versículo 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán puras salinas junto al río en la ribera. A uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Quiero hacer un contraste en lo que leímos en Jeremías y ahora estamos leyendo en Ezequiel. En Jeremías dice, el Señor dos males hizo a mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Miren qué fuerte, cómo el Señor aquí está reprendiendo que su pueblo dejó a la fuente de agua viva, a la que sí era fuente de agua viva, y se fue a buscar saciar su sed en cisternas que él estaba construyendo, que el pueblo estaba inventándose. Y muchas veces nosotros hacemos eso en nuestra vida. Está la fuente de agua viva que es Cristo, sabemos que está Él, pero no, yo voy a ir a resolver mis problemas porque nadie los va a resolver por mí. Yo voy a ir a atender
mis pendientes y bueno, que espere el discipulado, que espere la rehabilitación, que espere mi crecimiento espiritual, que espere mi formación cristiana, porque yo tengo que ir a resolver mis problemas, que espere el necesitado, porque yo tengo mis propias cosas que hacer. Dejamos a Cristo la fuente de agua viva y vamos a querer cavar nuestras propias cisternas y ¿sabe qué es lo fuerte? Que esas cisternas, dice el Señor, cisternas rotas que no retienen el agua. Y ponemos toda nuestra esperanza en cosas nuestras, en nuestros propios fundamentos, en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo aprender, en lo que yo sé hacer, en lo que estoy capacitada. Pero es una cisterna rota, no va a retener agua, que significa que al final va a estar vacía. Y lo peor es cuando el ser humano se levanta un día y se siente vacío. Ese sentimiento de vacío ha llevado a miles de millones de personas y cada año más al suicidio. Ese sentimiento de vacío ha llevado a mucha gente a cometer los peores pecados. Ese sentimiento de vacío ha causado muchos asesinatos también. Ese sentimiento de vacío que luego se traduce como sed de venganza, que de un montón de cosas, y luego resulta en el peor error de la vida. Todo por ese sentimiento de vacío, porque buscamos llenarlo con un trabajo, a veces con una profesión, con una pareja, con un vicio, con un hábito, con un momento, un placer momentáneo. Y luego la persona se vuelve a sentir vacía porque dejó a Cristo, la fuente de agua viva, y se fue a cavar sus propias cisternas. Y hermano, hermana, puede ser cualquiera esa cisterna, pero al finalizar el día, el vacío va a continuar. Si no ha sido llenado por Cristo, que es la fuente de agua viva. Y a veces nosotros llevamos tiempo en el Evangelio y seguimos corriendo a buscar nuestra propia cisterna de agua. Seguimos corriendo a querer saciarnos con lo que nosotros podemos hacer por Dios. Yo puedo ayunar tantos días y yo puedo ser una mejor cristiana, yo puedo. Y llega un momento y decimos, bueno, estoy cumpliendo todo y me siento vacía. Claro, porque te falta ir a la fuente. A veces la fuente está ahí puesta y decimos, sí, ahí está la fuente, cualquier cosita, pero no hemos ido y es irónico. Está Cristo ahí, pero yo no he ido a la fuente. Te vas a seguir sintiendo vacío. Puede estar ahí una botella de agua fría o bueno, en los lugares donde hace frío puede estar un agua natural y uno muriéndose de sed, pero si uno no va a tomar esa agua, a beber esa agua, va a seguir muriendo de sed. Entonces a veces nosotros como cristianos seguimos cavando nuestras propias cisternas y están rotas, no retienen el agua, porque saben que siguen nuestros conceptos, siguen en nuestro formato. Y el Señor nos llama a ir a Él. El Señor nos llama a su presencia a descansar. Usted puede hacer muchas cosas para el Señor durante todo el día y gloria a Dios por eso. Uno no se olvide de estar con Dios cuando hace cosas para Dios, porque es fácil confundir el activismo con la compasión. Y muchas veces caemos en eso. Somos buenas personas, pero no estamos con Dios haciendo la obra de Dios. Y segundo, si usted hace toda la obra para Dios, todo el día, gloria a Dios, no se olvide que tiene que ir a descansar a los pies del Señor, porque la obra de Dios nunca se termina, nunca se acaba. No hay como que, bueno, ya terminó el domingo que para muchos es el día de descanso, para el cristiano es el día más pesado, más lleno de trabajo. Para las personas que están en el ministerio es el día más lleno de trabajo y la obra no se acaba ningún día. No es como que llegan las 12, nadie se va a enfermar, nadie de las casas va a tener una emergencia, nada, no hay tal. O sea, pueden llamar a las 3 de la mañana, como ahorita estamos con un hermano con malaria y eso no tiene hora, ¿verdad? No tiene hora y la obra no se acaba. Pero si nosotros estamos en nuestras propias cosas o en las cosas de Dios, pero sin ir a descansar en Él, nos vamos a quemar luego y vamos a explotar y eso va a producir en cosas desagradables porque nos estamos olvidando ir a recargarnos, ir a beber esa agua viva, esa agua que tiene que fluir en nosotros. Entonces, no es solamente hacer cosas, sino que tenemos que enfocarnos en Cristo todo el día, al comienzo y al final, ir donde está Él. Y luego vemos en Ezequiel, habla de las aguas salutíferas. Y esto
es un tema muy amplio, ¿verdad? Que tal vez no podemos tratar ahorita en su plenitud, pero habla de un río. El profeta Ezequiel está hablando de un río que dice que sus aguas producían sanidad y daban vida. Imagínense, daban vida, aguas que daban vida. Y la persona que entraba a esos ríos, aquí en el 12 dice que ahí crecía toda clase de árbol frutal. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario. ¿Por qué? Porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. En el Salmo 92 dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Dice que cuando nosotros estamos en la casa de Jehová, en los atrios de Jehová, va a haber fruto, va a haber fruto. Su hoja no va a caer. Y una vez hablamos de ese tema, me encanta porque la Biblia cuando habla de ese concepto se refiere a unos árboles específicamente que todo el año están verdes, todo el año están verdes. Las estaciones y todo ellos se siguen recargando y su hoja no cae. Eso es real. No es solo una simbología, es real. Hay árboles así y tienen una categoría. Y el Señor nos compara esos árboles. Dice, cuando ustedes habitan junto al santuario, en el santuario del Señor, su hoja no va a caer, su fruto va a dar y de su interior van a fluir ríos de agua viva. ¿Qué más podríamos nosotros querer? Hermana, Sí, hermana, en dígame. Salmo 1 también nos dice Sí. Si gusta, que puede los, leer, por favor. no lo tengo ahorita, esa que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos, Sí, ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Y de ahí dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que su fruto dará su tiempo y su hoja no cae. amén. Amén, exacto. Muchas gracias, hermana. Ese versículo es hermoso, da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y hay muchos versículos en el Antiguo Testamento, sobre todo el profeta Isaías, cita una y otra vez en Isaías. Y vamos a leer también ahorita eso, pero quería hacer énfasis en que de este río, y ya habíamos visto cuál es ese río, cómo nosotros podemos habitar en ese río es por medio del Espíritu Santo. Y miren ese versículo hermoso que leía nuestra hermana Gloria, y hay muchos así donde el Señor te dice, si habitas en el santuario, vas a dar fruto a tiempo. Mire, habla de madurez también, porque las aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. O sea, que va a ser de bendición para nosotros y va a ser de bendición para nuestra familia, de bendición para nuestros colegas de trabajo, de bendición para nuestros hermanos, no solo para nosotros. Crecerá toda clase de árboles frutales. Y vemos ahora, quisiera leer con ustedes Isaías 44:3, por favor. Isaías 44:3. Miren este versículo de precioso. Cuarenta y cuatro tres. Dice así. Vamos a leer desde el 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, se apellidará con el nombre de Israel. Gloria a Dios. El Señor promete y dice, yo derramaré mi espíritu sobre tu generación. También vemos en Joel cuando él dice, yo derramaré mi espíritu y van a haber visiones, van a haber sueños, y esta generación ha sido bendecida. Y a veces nosotros no estamos viendo. Y el Señor dice, yo voy a derramar agua sobre el sequedal y río sobre tierra árida. Y ahí a continuación vuelve a explicar y dice, mi espíritu va a ser este río. Mi espíritu
van a ser estas aguas sobre sequedad. Y cómo nosotros vemos esta vida en el Espíritu, cómo se manifiestan los ríos de agua viva en nosotros. Cómo yo puedo decir, de mi interior están fluyendo ríos de agua viva, porque es lindo decir qué bonito, yo quisiera que de mi interior fluyan y corran ríos de agua viva. Pero ¿cómo se manifiesta eso? Y vamos a ver el primer punto, que ya quizás todos hemos leído en Gálatas 6:22. Gálatas 6:22. Y recordemos que dice la palabra de Dios que el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Entonces, lo del río, podemos decir, sí, qué lindo sería que de mi interior fluya río. Sí, pero hermano, no es solo que sea bonito. Si usted y yo nos consideramos cristianos, de nuestro interior tienen que fluir ríos de agua viva. No es una opción, tiene que suceder. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es una vida en el Espíritu. El Espíritu nos hace nuevos, el Espíritu nos redarguye. Y si el Espíritu te guía, entonces de tu interior van a fluir ríos de agua viva. Si el Espíritu no está guiando tu vida, es tiempo de preguntarte si realmente has tomado una decisión clara, porque Jesús dice, si creen en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Realmente has creído en Jesús? ¿Realmente le has entregado todo en tu vida? ¿Realmente has rendido tu vida delante de Él? ¿Te has arrepentido? ¿Realmente estás viviendo lo que es creer en Él? Porque si estás viviendo eso, lo que vamos a leer ahorita tiene que estar presente en nuestras vidas. En Gálatas 6:22 dice así. 5:22. 5:22, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí, 5:22, perdón. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y esto es clave. ¿Cómo se va a manifestar este río de agua viva fluyendo en nosotros? Va a haber un fruto. Y ya leímos en varios versículos y hay otros más que dice que vamos a dar fruto. Si hay estas corrientes de agua, si estamos en el santuario, de nuestro interior van a fluir ríos, va a haber fruto, dice la Biblia. ¿Y cuál es este fruto? No es reconocimiento público, no es fama, no es que voy a tener la cuenta del banco más llena, no es que me van a invitar a más lugares. No, el fruto del Espíritu es lo que dice aquí, el amor, gozo. ¿Será que eso está fluyendo de nosotros? ¿Paz? ¿O será que nos levantamos todo el día atormentados o todo el día amargados, todo el día molestos, enojados? En Génesis el Señor le dice a Caín, ¿por qué estás tan enojado? Y esta pregunta a veces a todos nos toca, ¿por qué estás tan enojado? Y el Señor le dice, escoge, está ahí el bien y el mal. Puedes escoger, si escoges el bien, bien por vos, si escoges el pecado, se va a apoderar de vos. Pero ¿por qué estás tan enojado? Y a veces nosotros decimos, yo soy cristiano y nos las pasamos enojados todo el día. Y qué incómodo es para las personas que nos rodean tener que aguantar alguna cara enojada todo el día. Y a veces no pensamos en eso. Y todos aquí vivimos en comunidad. Algunos viven en su casa, con su familia, esa es su comunidad. Otros vivimos, no sé, en la iglesia, esa es nuestra comunidad. Y la comunidad se da cuenta de todo. Y a veces no nos ponemos a pensar en que estamos también incomodando, pero no se trata de que no quiero incomodar a nadie, me voy. No, se trata de cambiar, porque esta es la vida en el espíritu. El espíritu produce gozo y paz, paciencia. La paciencia es algo que se forma y forja el carácter a partir de las pruebas. Algunos tenemos una prueba y retrocedemos y no dejamos que se forme la paciencia en nosotros, porque la paciencia se forma a partir de las pruebas. Benignidad, bondad, fe. Algunos estamos, no, ya no hay esperanza, yo no creo en nada, nada va a cambiar, no, que no se va a poder, que el Señor no ha hecho nada hasta ahorita en mí. ¿Dónde está tu fe? Y es maravilloso porque Jesús, cuando los discípulos, y que seguro se mandaron muchos errores,
Pero no vemos a Jesús reprendiéndolos en muchas ocasiones, pero cuando a ellos les faltaba la fe, vemos a Jesús diciéndole, ¿por qué tenés tan poca fe? ¿Dónde está tu fe? Hombre de poca fe, porque sin fe es imposible ver al Señor. Sin fe nosotros no podemos agradarle, sin fe no vamos a vivir y experimentar lo que el Señor va a hacer. La fe es necesaria en la vida del creyente, por eso somos creyentes, porque tenemos fe. Mansedumbre. ¿Está la mansedumbre presente en nuestras vidas? Templanza. Entonces, para empezar, el río de agua viva que el Señor quiere que fluya en nosotros se va a manifestar así. Pero también se va a manifestar como vemos en Juan 2:27, primera de Juan 2:27. Miren cómo lo explica aquí. Es maravilloso. Porque cuando el cristiano está viviendo en el Espíritu, puede conocer y entender y aplicar la palabra de Dios para cada situación. Primera de Juan 2:27. Dice así. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma que os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha engañado, permaneced en él. Miren qué precioso. ¿Cuál es esta unción que habla aquí este libro de Primera de Juan? Está hablando del Espíritu Santo y dice que esa unción que nosotros hemos recibido permanece en nosotros porque la recibimos de Él. Él depositó su Espíritu en nosotros. Y dice, no tienen necesidad que nadie los enseñe. No está hablando de que no necesitamos pastores o maestros o que no necesitamos reunirnos, meditar en la Biblia. No, eso es necesario. Lo que está hablando aquí es de que usted no necesita, no es que si un pastor no le está enseñando algo, usted no va a entender. No es así. Y muchas veces lo más rápido que hacemos es, no entiendo esto de la Biblia, pastor, ¿qué significa esto? Es lo más rápido, ¿no? Es como cuando no sabemos algo, vamos a Google, ¿no? ¿Qué pasó en tal ocasión, tal fecha? Google nos bota toda la respuesta. Y a veces vamos así a los pastores, a los encargados, a nuestros hermanos. Yo no entiendo esto, pastor, ¿cómo es esto? O hermano, ¿cómo es esto? O dígame, explíqueme cómo es lo otro. Y la Biblia en sí dice que nosotros podemos entenderla, pero dice que las cosas de Dios no se han de discernir en la carne, sino espiritualmente. Entonces, toda la situación cambia cuando usted dice, bueno, aquí dice esto, ¿qué significa esto? Señor, ¿qué significa esto? Voy a orar, voy a preguntarle al Señor, voy a leer más mi Biblia, voy a ver qué versículos aquí explican, dónde hay otra cita bíblica que hable de lo mismo, en qué contexto está esto y qué se vuelve esto, escudriñar la palabra de Dios. Y la Biblia dice que hay que escudriñarla. Y ese es un estudio preciso de lo que la palabra está hablando. Y cuando usted hace esto, usted entiende la palabra de Dios. Y en Salmos dice que la palabra es simple, o sea, no simple con que sea poca cosa, sino que podemos entenderla. No hay tal de que es que yo no entiendo la Biblia. No la entendemos cuando no estamos espiritualmente leyéndola. Y para leerla espiritualmente no necesita, uy, que no sé, grandes cosas. Simplemente decirle, Señor, yo quiero entender tu palabra. Voy a orar antes de leer la Biblia y quiero entender, quiero aplicarla. Es que yo no sé cómo aplicar, cómo tomar esta decisión en mi vida. Y de nuevo, no se trata de desmeritar que el Señor ha puesto pastores, el Señor ha puesto a hermanos que nos ayuden, consejeros, el Señor los ha puesto. Pero hermanos, la iglesia tiene que ser madura. Y la Biblia nos hablaba y leíamos en Ezequiel de la madurez, fruto y madurez. Y esta iglesia se va a distinguir, esta iglesia en este tiempo, me refiero a la iglesia de Cristo, tiene que distinguirse por una madurez espiritual. Y esto viene de una relación con Dios. No a través de alguien, sino directamente Jesús es el intermediario, no es otra persona. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos a tener a alguien en medio para relacionarnos con Dios. No, yo voy a hablar con el encargado de la casa para ver qué dice Dios. No, o sea, usted va a hablar con su encargado, va a hablar con su pastor porque tenemos que escuchar el consejo, tenemos que respetar a las autoridades, pero usted tiene que ir a Dios y contarle y hablarle y preguntarle. Y si tiene que esperar hasta que Dios le responda, vamos a esperar hasta que Dios nos responda. Pero ¿cómo vamos a saber qué hacer en la vida si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo van a fluir esos ríos en nosotros si no conocemos la Biblia?
pero si conocemos la Biblia vamos a saber aplicar la Biblia. Y eso es lo que produce madurez en nosotros. Si yo pregunto, bueno, no sé, pastor, ¿qué quiere decir que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor? El pastor en su iglesia, con mucho amor, le va a explicar lo más posible es eso, le va a explicar, bueno, hermano, hermana, significa esto, qué lindo, ay, ya sé qué significa. Pero si usted hubiese ido a la presencia del Señor, Señor, ¿qué significa esto? Voy a leer, voy a escudriñar, iba a descubrir otros versículos que hablan del tema. Su conocimiento y su, no solo conocimiento, sino entendimiento iba a ser enriquecido y usted iba a adquirir mucho más y luego iba a saber aplicarlo en su vida porque fue algo que usted entendió, que el Señor le reveló. Entonces es algo glorioso, es algo precioso que todos nosotros tenemos el acceso a y a veces lo perdemos. A veces por no conocer los beneficios nos perdemos de los beneficios y tenemos que aprender nosotros a leer, a estudiar. En Hechos 1:8 también es otra muestra de cómo se vive estos ríos de agua viva dentro de nosotros. Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo está relatando cuando Jesús fue alzado al cielo. Ya había la promesa del Espíritu Santo. Ya el Señor les había dicho, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Señor fue llevado al cielo. Pero les dice esto, cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder. ¿Y cuál va a ser el fruto? ¿Cuál va a ser el resultado? Me van a ser testigos. ¿Testigos dónde? Primero, y hemos hablado de esto en Jerusalén, porque hablaba de que primero en el círculo y el núcleo pequeño, luego en los alrededores y luego y luego y luego. Esto iba a ser un fruto de lo de que los ríos de agua estaban fluyendo de nosotros. Quiero, quiero ser muy clara con esto porque ayer el Señor aquí en su misericordia nos recordaba algo en la iglesia, en la palabra. A veces nos olvidamos de la gran comisión. Como cristianos, a veces estamos tranquilos con nosotros conocer del Señor, pero hemos sido enviados. Y la Biblia dice, o sea, hay muchos que no han creído, pero ¿cómo van a creer de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo les van a predicar si no los envían? Pero nosotros hemos sido enviados, porque luego viene Jesús a esta tierra y dice, vayan, y Él nos envía, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todos los países, pero la gran comisión comienza en casa. Y aquí Jesús les dice, si de ustedes si en ustedes van a estar los ríos de agua viva, van a fluir, se va a ver claramente que ustedes van a ser testigos de lo que yo les he hablado, porque el Espíritu Santo nos recuerda sus palabras. El Espíritu Santo nos produce ese gozo y esa necesidad, dice Pablo, me era impuesta necesidad de ir a predicar el Evangelio, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. No importa si usted sabe un poquito de Dios, tiene que compartirlo. No importa si usted lleva 3 meses en la iglesia, tiene que compartir de lo que el Señor le está enseñando. Porque aparte cuando compartimos nosotros también crecemos. Entonces aquí el Señor les dice, cuando venga el Espíritu Santo me van a ser testigos y hasta lo último de la tierra. Y esta es la voluntad del Señor. Hermana, quiero leerle un capítulo aquí de la Biblia que está en Adelante. Isaías 55. Amén. Claro que sí. Dice así, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí nos enseña el Señor que cuando venimos a Él, somos dependientes de Él completamente. Amén. Así es, cuando dice que venís sin dinero y que compremos, o sea, que dependamos de Él. Amén. Gloria a Así Dios. es. Amén. Tenía ese versículo aquí anotado y Amén. por el tiempo hay algunos Isaías que no leímos, pero ven cómo Isaías está lleno de eso. O sea, el profeta Isaías tenía un entendimiento de lo que era el espíritu, de lo que eran esos ríos, de lo que era el agua que iba a calmar la sed de la humanidad. Qué hermoso es cuando nos complementamos, ¿no? Así que bendición, que el Señor pone un versículo y podemos compartirlo, y es porque el Señor va hablando.
Y eso es una bendición. Entonces, miren, cualquiera que tenga sed, venga, Nos venga. conectamos en el espíritu. Sí, Amén. ven, así Amén. es, en el espíritu. Y ven que ahí dice pan sin dinero, o sea, no necesitamos tener grandes cosas para ir y adquirir esa agua, sino creer en el Señor, tener clara nuestra necesidad de Él. Como dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuál es el pobre en espíritu? Es el que entendió que necesita algo, el que entendió que necesita algo más. A continuación dice, los que lloran, mira, entró los que lloran porque van a ser consolados. ¿Por qué llora alguien? Porque reconoce que tiene dolor, que está pasando algo, reconoce su condición. Entonces somos bienaventurados cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando reconocemos nuestro vacío interior, porque entonces Dios puede llenarlo. Mientras nosotros no reconocemos eso, aún después de una vida cristiana de años, si no reconocemos que hay áreas en nuestras vidas que están vacías, no van a poder ser llenas. Nosotros tenemos que reconocer dónde está faltando este río de agua dentro de nosotros y el Señor quiere llenarlo. Incluso dice que nuestras oraciones son guiadas y direccionadas por Dios cuando estamos llenos del Espíritu. En la Biblia dice el Señor, piden y no reciben porque piden mal, piden según sus propios deleites. Porque también dice otro versículo, pidan y van a recibir. Todo lo que pidieran en mi nombre les será dado. ¿Y por qué no estoy recibiendo, Señor? Porque tu oración no está alineada al corazón de Dios. Y en Efesios 6:18 dice que nuestra oración, orando todo en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si usted y yo oramos en el Espíritu, vamos a poder recibir esa respuesta y vamos a poder acceder a esa promesa de que todo lo que nosotros pidamos va a ser dado. ¿Por qué? Porque está dentro del propósito y la voluntad perfecta del Señor y el corazón de Dios. Entonces es importante orar en el Espíritu para poder entender y para poder alcanzar estas promesas. Y también para finalizar, vemos en Juan 4:24, lo que habíamos leído hace un momento, bueno, al principio, Juan 4:24. En el mismo versículo, la mujer samaritana dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tu adoración y mi adoración tiene que ser olor fragante para el Señor, pero solo lo va a hacer si estamos en el espíritu, porque el espíritu es el que te produce amor, el espíritu es Dios mismo dentro de nosotros. Y la Biblia dice que si yo no tengo amor, puedo ser como una lata que resuena. Mi adoración va a ser un ruido. El Señor les decía en Isaías, ya no hagan sus ceremonias, ya no hagan sus rituales, ya no hagan sus reuniones. Para mis oídos es fastidio, porque no es agradable. Y esto es súper fuerte. Le dice, ustedes no aprenden a distinguir el bien del mal, no separan el bien del mal, no convierten su corazón. Entonces ya no adoren, porque eso no está siendo lo fragante para mí. Les dice claramente, si ustedes se convierten de sus malos caminos, si ustedes reconocen, van a ser limpiados y entonces su oración va a ser recibida. Y el Señor les dice, yo quiero obediencia antes que sacrificios, antes que holocaustos. Y en ese pasaje fuerte, porque el Señor les dice, cuando yo les pedí tantos sacrificios, yo demando obediencia, yo demando sus corazones. Y esto es algo fuerte y necesario recordar en este tiempo. El Señor quiere una iglesia que esté alineada a su corazón, que creamos en Él. El que cree en el Señor es obediente al Señor porque entiende quién es Dios. Y para creer en Él necesitamos conocerlo, para que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Y aún para que nuestra adoración sea grata ante el Señor, nuestras alabanzas, nuestros ayunos, nuestras oraciones, nuestras canciones, lo que hacemos, el servicio, todo lo que hagamos en nuestra vida, no solo dentro del marco eclesiástico, sino en nuestra casa, todo lo que hacemos para que sea adoración hacia el Señor, tenemos que estar viviendo en el Espíritu. La vida en el Espíritu tiene que estar presente en la vida de un creyente. Caso contrario, el creyente, ¿en qué está creyendo? Porque Dios dijo, Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta mañana, que de verdad espero de corazón que el Señor nos haya hablado, porque el Señor quiere despertar eso en nosotros, el Señor quiere recordarnos eso. No estamos creados para vivir estáticos, no, el Señor nos dinamiza a través de su espíritu para mostrarnos las necesidades que hay en el mundo,
para mostrarnos lo que en su corazón está ardiendo. Esa es la vida de un creyente, esa es la vida, y no solo un creyente, tiene que ser un discípulo, el discípulo. Y Jesús le dice, ya no los voy a llamar discípulos, sino amigos, porque Él dio su vida por nosotros. Entonces, eso sería, no sé si alguien quiere tal vez aumentar algo, comentar algo, puede hacerlo en estos minutos, siempre es de bendición, o si alguien tiene una pregunta. Yo, este, yo sé que cuando el Espíritu Santo está con nosotros, y él mismo nos guía a llevar los mandamientos y a obedecerle a Él con amor. Eso es lo que a mí, en mi testimonio, he sentido mucho los cambios que Él me está ayudando a crecer espiritualmente por el amor de Él. Amén. Amén. Gracias, hermana. Eso es cierto. Y mencionábamos ese versículo, dice Jesús, cuando venga el Espíritu los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo nos recuerda, dice, les va a recordar todo lo que yo les dije. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo es aún, ya se vuelve posible el vivir cumpliendo lo que el Señor manda. Amén. Eso es solo una vía en el Espíritu, no en nuestra fuerza. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más tal vez quiere comentar algo? Yo Adelante. tengo una pregunta, hermana. Nos decía al principio, bueno, sí, sé que en Cristo se cumplen todas las fiestas judías. Finalmente lo estaban anunciando. ¿En qué fiesta es en donde dice que derramaban agua sobre la piedra? En la fiesta de los tabernáculos. ¿Hacen Era, eso? sí, en esa Ay, fiesta en la que estaban en celebración, porque terminaba la de los tabernáculos y empezaba otra. Pero en esta fiesta en la que habla el contexto, ahí en el mismo pasaje en realidad dice que era la fiesta de los tabernáculos. Y ahí es donde hacían esta ceremonia. y a la fecha lo hacen todavía. Yo me imagino que sí, la verdad, yo no estoy allá. Pero yo, No, ¿cómo celebrarán ahora ya? No sabría decirlo, no hermano. sabe. Bueno, gracias, hermana. De nada, con gusto. Ya Amén. está el tabernáculo. Sí, claro, adelante. No sé, después hablamos. Vamos a investigar aquí cuando se esté bien claro. Hermana, perdón, creo que está un poquito bajo. Tal vez se pueda acercar un poquito al micrófono para que podamos entenderle, por favor. Oh, creo que estaba su micrófono encendido. Amén. Bueno, ¿alguien más tal vez quiere comentar algo? Entonces vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Tal vez ¿dónde está aquí? Amén. Hermana Marianela, usted por favor podría guiarnos en una oración para poder terminar. Amén, hermana, con gusto, amén. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos toda la gloria, Padre celestial. Padre, en este momento te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta reunión, Dios amado, que hemos tenido, Señor, Padre celestial. Padre amado, que tú, Dios mío, vengas, Dios mío, Padre, dirigiéndonos, Señor amado, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, Padre, para que nosotros podamos, Señor, tener, Dios mío, Padre celestial, un entendimiento, Dios mío, de tu palabra cada día, Señor. Padre mío, te pido, Dios mío, por el pastor, mira dónde está él en este momento, Señor amado. Padre, que tú, Señor amado, seas, Dios mío, con él allí, Señor, dirigiéndolo en todo lo que haga, Padre. Que tú cuides su salida y su entrada desde ahora y para siempre, como dice Salmo 121, Señor. Gracias, mi Dios, por todo, por todas las cosas que hemos aprendido en este día. Mira a nuestra hermana Yesenia, Señor amado. Dios mío, bendícela cada día, Señor amado. Bendice su entrada y su salida, Dios mío. Y bendice todo lo que ella haga, Señor, Padre. Su familia, su madre, todos sus hermanos, Señor amado. Lo ponemos en tus manos, Señor. Padre, todo lo que estamos aquí en esta hora, Señor amado, que tú seas, Dios mío, con nosotros, Señor, todo lo que estamos escuchando tu palabra, Señor amado, y estudiándola, Dios mío, Padre, que no solamente sea en este momento que la estudiemos, Señor amado, sino cada uno en nuestras casas, Dios mío, que estemos en tu presencia todo el tiempo, Señor. Gracias, mi Dios, por tu presencia en este lugar, Señor amado, en esta reunión, Dios mío, Padre.
Bendícenos, Dios mío, en todo momento, Dios, y que en este día seamos, Dios mío, de bendición para todos, Dios mío, en nuestra familia y en nuestros alrededor, Señor. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos todo esto, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Amén. hermana. Amén. Muchas gracias, hermana. E igual, por favor, queríamos pedirles si pueden apoyarnos y tener presente en sus oraciones a nuestro hermano Carlos del Instituto Bíblico, que ahorita ha dado positivo a malaria, y aunque eso puede, no sé, en realidad ahorita está dando muy fuerte eso, muy, muy fuerte, y es un malestar, pero tremendo. Entonces, ahorita está hidratándose, empieza un tratamiento, el tratamiento es muy fuerte también, y bueno, que el Señor aliente su corazón. No sé si él ahorita está ahí conectado, pero si no, los hermanos igual le van a pasar la voz, que están ahí ellos escuchando. Y bueno, vamos a orar para que el Señor aliente su corazón, fortalezca su vida, que su cuerpo también sea sanado, restaurado, que tenga una pronta recuperación para que él también no se limite en sus estudios, en lo que está aprendiendo allá. Entonces, por favor, encargarles eso, que nos lleven en oración. Gracias, sabemos que siempre nos tienen presentes, nosotros también a ustedes, siempre presentes en nuestras oraciones, y cualquier cosa que necesiten y que podamos ayudar, estamos para servir. Amén. Eso sería entonces. Amén. Hermana, una Amén, hermano. pregunta. Sí, Eh, adelante. mira, yo estoy llamando de España, Amén. pero es que yo quisiera saber eh, qué es tabernáculo. Quisiera entender qué es tabernáculo, fiesta tabernáculo. A ver si usted me puede explicar, por favor, hermana, por favor. Bueno, yo la verdad no me considero, hermano, experta en el tema, y la verdad le sugeriría que usted pueda estudiarlo porque es un tema muy completo y complejo, pero la fiesta de los tabernáculos recordaba en gran parte la historia del pueblo judío, ¿no? De cuando el Señor los saca de Egipto y ellos hacen como unas enramadas para vivir ahí. Entonces en la fiesta de los tabernáculos se hacen unas cabañitas y se recuerda gran parte de lo que Dios hizo con ellos durante ese tiempo. Y esa era la fiesta que estaban recordando en este momento de la historia, que en realidad el tema de hoy no fue la fiesta de los tabernáculos, sino Jesús diciéndonos que Él es la fuente de agua. Entonces, esa fiesta se estaba celebrando durante este tiempo ahí, pero hace una referencia a cómo el Señor los sacó, y ellos hacen unas cabañitas así y celebran varios días recordando todo lo que Dios ha hecho. Entonces, básicamente esa es la fiesta de los tabernáculos, pero obviamente si usted gusta estudiar ese tema, hay materiales, me imagino en internet, hay libros para profundizar más o tal vez leer más versículos ahí, pero eso es lo que yo le podría decir brevemente dentro del contexto de lo que estábamos compartiendo hoy. Bueno, amén. Bueno, Gracias, hermano. la Biblia, la palabra dice que nuestro Señor se tabernaculizó Sí, porque es donde se presentaba. Entonces, también en la fiesta de los tabernáculos, en esa fiesta fue en Sucot, fue donde Cristo nació. Fue en esa fiesta donde cuando nuestro Señor Jesucristo nació y fue en una sucá. Se le llama sucá a esas enramadas que la hermana hacía mención, que preparan los judíos para poder celebrar esa fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sucot. Hermana, Jessy, yo con respecto a eso mismo, le iba a decir al pastor el otro día, al final él siempre está muy, muy ocupado. Me gustaría que en alguna ocasión tocáramos ese tema de las fiestas, porque he estado bien inquieta porque la palabra de Dios dice que con respecto a las fiestas, Él impuso fiestas de forma perpetua para su pueblo, para su pueblo. Pero resulta que nosotros también somos su pueblo. Y ahí es donde yo estoy batallando, porque si bien los judíos ellos celebran esas fiestas, esas convocatorias, porque Dios los convoca a celebrar eso, entonces ellos lo hacen porque también por un tema de que ha sido de generación en generación, como Dios lo dijo, o sea, estos lo van a celebrar de forma perpetua y pasará de generación en generación. Entonces, yo soy su pueblo.
ustedes se alaban al mismo Dios que yo alabo, entonces también ustedes son su pueblo. Ujú. Entonces, estoy batallando con eso. No Mm. sé si ya me hago entender, Sí, sí, porque perfecto. las fiestas judías, yo crecí sabiendo que eran judías. Yo no soy judío, no soy judía, bueno, ancestralmente sí, pero em, no sé si me logro explicar, no sé si me logro hacer Claro, entender. sí. Y bueno, como usted dice, tal vez sea mejor que lo hablen con el pastor y vamos a comentarle que él pueda, para que él pueda tomar este tema en cuenta y compartirlo. Pero bueno, básicamente el judaísmo es una religión, hermana, no sé si lo han distinguido así. Es El una judaísmo es una secta, casi religión. es una religión y casi una secta. Entonces yo Y el también, eso es evangelio, lo que me batalla, eso son una de las cosas que me batalla, porque tampoco eh, caer en la religiosidad, o no se trata de volverme judía, ni de judaizar o de volver a la... No, echar por tierra la sangre de mi Señor, no, Dios me libre. ujú, Pero no, esos versículos que cuando dice su palabra, que lo debemos o lo deben celebrar de manera perpetua, claro. entonces es ahí es donde Hermana, yo digo, oh, si hermana, yo soy su pueblo, ¿debo Ujú. celebrar las convocatorias? hermana, Respuesta no, rápida, no, pero bueno, vamos yo le a, puedo Es decir que una por eso se lo iba a plantear al pastor el otro día, pero el tiempo de él igual es muy acotado y yo lo entiendo absolutamente. Pero es así porque ese solo versículo, sí, hermana, lo que pasa es que él en un Dios habla en el versículo, Antiguo Testamento y ajá, se cumple en el Nuevo Testamento. ajá, perdón, En la nueva, entonces, hay esas una son las cosas. regla de estudio para la Biblia. Usted mm, no puede utilizar un versículo para hacer una doctrina. La Ajá. doctrina Sí, tiene que es estar cierto. respaldada de 3 o más versículos. No puede hacer una doctrina de un versículo porque de ahí se forman en realidad las sectas. De solo este versículo y Sí, bueno, me agarro este versículo y entonces, ¿qué pasa con lo demás? No, la Biblia se mm, complementa. bien, se Entonces, complementa. como le digo, yo ahorita no voy a entrar en ese terreno porque es muy espacioso y ahorita tal vez Muy no amplio. sea el momento, ¿no? Para tratarlo en todo el tema. Aparte que yo tampoco, tampoco me considero, obviamente prefiero que el pastor lo hable, ¿no? Entonces, Sí, pero hermana, hay que ser muy cuidadosos con el nuevo pacto que el Señor nos habla de manera clara. claro, eso voy a decir. Cuando Jesús Hermana, viene y dice, yo soy el cumplimiento, Él dice, yo no vengo a invalidar la ley. Y ahí está la inquietud que yo vengo a usted hacerlo tiene. contigo. ¿Cómo es que lo vamos a invalidar? No, no lo estamos invalidando. Jesús dice, yo no vengo a invalidar la ley, yo vengo a cumplirla, A porque Él cumplir, es el a cumplir cumplimiento. la ley. Entonces es así de claro. Si nosotros queremos ir sin rodeos, en realidad es así de claro. Jesús viene gozo. Usted mismo habló del tabernáculo. Cuando Jesús Y se él es el cumplimiento de la ley. él dice, yo soy el Entonces, camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ya no es por ley, ya no es por ceremonias, ya no es por fiestas, ya no es por obras, es por gracia. Y Pablo exhorta a Pedro y le dice, oye, ¿cómo estás haciendo volver a las tradiciones judías? Porque Pedro quería seguir haciendo circuncidar a la gente y Pablo le dice, oye, ya no es eso, estamos en Cristo. En Cristo es el nuevo pacto. Entonces, de manera clara, Pablo le llama la atención a Pedro en este sentido porque Pedro quería judaizar en cierta forma a la iglesia. Si bien nuestra fe se ha originado no en Roma, sino en Israel, ahí ¿qué se dice? Inició y al mismo tiempo Jesús que vino a fundar, o sea, Jesús vino en carne y de ahí parte también el cristianismo, ¿verdad? Por Cristo, Jesús nació en Israel y el Señor escogió ese pueblo, dice, por ser el más insignificante, ni siquiera por ser el más equipado, sino por ser el más el pequeño, más el más grande. insignificante. El Señor lo escogió y tenemos que honrar eso y amar y no hay un reemplazo, no es la teoría del reemplazo, sino que el Señor dice que viene e injerta una rama en la otra, o sea, somos injertados y ahora por eso somos su pueblo, pero la ley es Cristo, todo se cumple en el Señor. Entonces, si nosotros volvemos a querer cumplir la ceremonia, volvemos a querer cumplir también la ley antigua, volvemos a que nadie se corte la barba, volvemos a que nadie se corte el cabello, volvemos a leyes que en realidad la Biblia en muchos versículos dice que esa ley, el objetivo de la ley era mostrarnos nuestro corazón. Y viene Jesús y nos los muestra. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento decía, no vas a adulterar con la mujer de tu prójimo.
pero viene Jesús y dice, cualquiera que mira con deseo ya adulteró en su corazón. Entonces la Biblia dice que el propósito de la ley era mostrarnos nuestro corazón. ¿Y cómo responde esto? Jesús viene y nos muestra nuestro corazón, nos dice, bueno, vos no has caído en el acto del adulterio, pero ya deseaste a la mujer de tu prójimo, sos un adúltero. Bueno, no mataste con una escopeta a la otra persona, la odiaste, ya sos un asesino. Ese es tu corazón, ese es el corazón humano, tenés que arrepentirte. Eso dice Jesús. Entonces Jesús viene, por eso dice, yo vengo a cumplir la ley. El objetivo de la ley no era que ustedes hagan unas cosas superficiales, sino que ustedes entiendan que su corazón necesita un Salvador. Y si nosotros hacemos un retroceso a querer establecer algo, vamos a perdernos de lo que Jesús vino a cumplir. Ahora, si usted por voluntad propia quiere hacer una de las fiestas y quiere recordar lo que significa, lo que Jesús quiso hablar, Jesús como centro, por ejemplo, nosotros en el Shabbat, cuando se celebra el Shabbat se habla se recuerda qué hizo Jesús, cómo Jesús vino a hacer el descanso para la humanidad. Si usted quiere hacer una ceremonia así, puede hacerla con Jesús en el centro, pero no es un must, o sea, no es una obligación que tenga que vivir la iglesia, porque Cristo viene a hacer el cumplimiento. Y si nosotros queremos judaizar, nos convertiríamos en una religión que es el judaísmo, porque no todo el israelita es judío, ¿no? El judío es el practicante, o sea, hay mucha gente que ha nacido en Israel y es budista y o algunos cristianos que tienen la fe, gracias a Dios, otros tienen, bueno, otra religión, católicos, pero entonces el judaísmo, una serie de cosas, ¿no? Entonces, hermana, como le digo, sería lindo que también pueda usted a la luz del Nuevo Testamento, habla mucho, Pablo habla mucho, los Gálatas también, Pablo les dice, ¿cómo es que parece que los han hechizado y ustedes están volviendo atrás? Entonces tenemos que tener cuidado con ese detalle porque podemos perder de vista quién es el centro. Ahora, todo lo que usted haga, si lo hace con el centro, Jesús en el centro, pero no es algo que Jesús nos está imponiendo. Jesús celebraba las fiestas con sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús vivía en Israel y esas ceremonias se celebraban ahí y él tenía que participar en esa ceremonia y no dice que viene a invalidarlas, él viene a decir, ay, yo soy el cumplimiento. Entonces, eso es clave. Pero con respecto a eso, justamente cuando Jesucristo celebró la llamada última cena, que él estaba celebrando la fiesta de con la última cena con los discípulos cuando lo entregaron, estaban celebrando la fiesta. La Pascua. Cuando repartió el vino y el pan, la Pascua, gracias, él lo dice, cuando hagan esto, háganlo. Entonces, y ahí es donde yo también digo, cuando lo hagan. Entonces, no es algo, si es que lo hacen, es cuando lo hagan. Cuando hagan qué. Deben hacerlo. Cuando hagan qué. Cuando celebren no dijo cuando celebran la Pascua, en el partimiento del pan y del vino. Yo sé, nunca he celebrado, y esos términos, pues incluso yo he pensado, a lo mejor la traducción está mal, porque también se puede dar que de idioma en idioma antiguo no había tanto conocimiento en las características del lenguaje. Entonces, incluso yo también me he dicho, no, a lo mejor la traducción está mal planteada. Porque si yo te digo, cuando tú lo hagas, entonces quiere decir que lo debes hacer, porque lo estás repitiendo. Entonces, incluso me he preguntado eso, a lo mejor la traducción está mal planteada. Por eso quería preguntarle al pastor, y que a lo mejor podríamos tomar un tema más adelante con respecto a eso, porque yo jamás he celebrado una fiesta de las que aparece en la Biblia, excepto la Santa Cena que uno llama. Pero ninguna otra. No sé si alguien ha celebrado alguna otra fiesta, pero yo no, nunca. Sí, la Santa Cena es la Pascua para nosotros, estamos compartiendo el pan y el vino. Todo cristiano lo hace, pero no como fiesta, memoria de Cristo. No como una fiesta judía. Nosotros la compartimos, claro, sabiendo lo que es. Y el bautismo en agua también. Ana, yo tengo, bueno, les voy a compartir en el chat un estudio de las fiestas judías de la hermana Sonia Waters, es súper especialista, clara y muy buena. Ahorita se los comparto y tal cual se llama así el estudio, fiestas judías. Buenísimo. Y les va a gustar mucho.
Muy lindo. Amén. Gracias, hermana. Sí, es muy No lindo lo he visto, estudiarla. entonces Todas apuntan a Jesús, no muchas se olviden gracias. de eso. Es muy lindo estudiarla. Hermana María, también quería recomendarle, si usted gusta, un libro de teología sistemática, donde usted va a ver la historia y el contexto de la iglesia. ¿Por qué se establecieron las costumbres que tenemos en la iglesia? Que no significa que por qué hacen la Pascua y no las otras, no. La Santa Cena tiene un trasfondo y un contexto. Entonces, sería tal vez le pueda ayudar a enclarecer algunas dudas, y es muy bueno tener dudas porque eso nos lleva a crecer en nuestra fe, a poder estudiar algo más profundamente. Entonces, si usted gusta un libro de teología sistemática, va a ayudar mucho en esas dudas que usted tiene. Y bueno, doctrinas fundamentales, ¿no? Y bueno, gracias también a la hermana que va a compartir ahorita en el chat. Va a ser de mucha bendición el material para estudiar las fiestas judías, hermana Patricia, muchas gracias. Y todo centrados en Cristo, dice, ¿no? Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero no se preocupe, de todas maneras le vamos a compartir al pastor esta inquietud que usted tiene con mucho gusto, y si Dios permite, así pronto se puede hablar más del tema, porque es necesario, no es necesario hablarlo. Entonces, gracias, hermana, también por compartirnos esa inquietud que también nos lleva a poder crecer en nuestra fe, en poder fundamentar y recordar los fundamentos de nuestra fe cristiana. Vamos a estudiarlos más al respecto y para poder seguir mejorando. Entonces, tal vez por hoy día podemos quedar ahí, porque sé que también Sí. muchos ya tienen el horario para poder volver a sus trabajos, a sus quehaceres, y me imagino, entonces, pero gracias, hermana, ha sido bueno hablarlo, y sé que quedan todavía inquietudes, entonces vamos a tratar de resolverlas dentro de lo que se pueda nosotros, pero de todas maneras es muy bueno el que usted pueda, esos libros le van a ayudar mucho, créame, le va a ayudar mucho. Gracias. Y es muy bueno, ¿ya? Entonces, gracias a usted, hermana, que Dios los bendiga a todos, gracias por quedarse Bendiciones, hermana Yesenia. viendo. Gracias, muchas gracias. Amén. Gracias, Dios les bendiga a todos. Que tengan una bendecida tarde. A todos los hermanitos. Tengan un día, Dios Amén. los bendiga a todos. Igual. Dios los bendiga.